Muy buenos días mis amigos, bienvenidos a un nuevo video desde Tailandia. Hoy estamos de fiesta, acompáñame a celebrar el Año Nuevo tailandés. La que les mostraré hoy es la celebración más grande y húmeda de toda Tailandia, el Songkran. Pero el Songkran es mucho más que una simple pelea de agua gigante. En este video vamos a explorar las dos caras de esta festividad. Primero, conoceremos su profundo significado espiritual y las tradiciones religiosas que lo rodean. Luego nos lanzaremos a las calles para vivir en primera persona la fiesta de agua más loca del mundo. Prepárense para una experiencia inolvidable. Comencemos la mañana al amanecer en uno de los muchos templos que pueblan el centro histórico de Chiang Mai. En este caso nos encontramos en el Wat Phra Singh. Ya con las primeras luces de la mañana los fieles se congregan en el recinto del templo donde se recogen en oración frente del Buda dorado. Otros se arrodillan respetuosamente ante los monjes para recibir la bendición. Dentro del templo los preparativos para estos 3 días de fiesta están en pleno apogeo. Se preparan los asientos para los monjes frente a los cuales los fieles dejan sus ofrendas en forma de alimentos y bebidas. Y en el centro de la sala se colocan sillas para recibir a las muchas personas que más tarde llenarán el templo. El aspecto espiritual del Songkran está profundamente arraigado en la tradición budista. Originalmente el festival marca el Año Nuevo tailandés y es un momento de renovación y purificación. La celebración comienza con la limpieza de los hogares y los templos para deshacerse de la mala suerte del año anterior. Uno de los rituales más importantes es el Rot Nam Dum Hua, donde los jóvenes vierten suavemente agua perfumada con jazmín sobre las manos de los mayores, padres, abuelos o figuras de respeto, como una muestra de humildad y para pedir bendiciones. Esta agua simboliza la limpieza de la mala suerte y la bienvenida a un nuevo año próspero. Además, en los templos, los fieles bañan las estatuas de Buda con agua perfumada. Este ritual se conoce como el Song Nam Pra. El agua que se usa para este acto se recoge luego para mojar a otras personas, como una forma de compartir las bendiciones. El Songkran es en esencia una época para reunirse en familia, visitar templos, hacer méritos y mostrar respeto a los ancianos. Es un periodo de profunda reflexión y de dejar atrás lo viejo para abrazar un nuevo comienzo. Fuera del templo se instalan talleres donde se comparten y se enseñan pequeñas cosas sobre tradiciones locales, como esta ofrenda floral unida entrelazando hojas de plátano.
Mientras recorres la ciudad y te acercarás a sus numerosos templos, los encontrarás adornados con estas coloridas banderas verticales llamadas Tung Lanna. Es un elemento importante de la cultura del pueblo Lanna, la etnia del norte de Tailandia. Cada color de la bandera tiene un significado simbólico y la bandera completa representa diferentes elementos de la cosmovisión budista. A menudo el acto de erigir esas banderas es una forma de hacer méritos, quiere decir acciones que acumulan buen karma. Se cree que al colocarlas se obtienen bendiciones para el donante y para todos los que las vean. Durante el Songkran, que es una festividad tan centrada en la purificación y la renovación espiritual, es muy común que las personas ofrezcan estas banderas en los templos como parte de sus rituales para el año nuevo. Y después de esta pequeña introducción, finalmente podemos sumergirnos, es el caso de decirlo, en la parte más divertida de esta festividad. Dejemos los templos y adentrémonos en las calles de Chiang Mai. Bueno, antes que todo vamos a necesitar de un par de cosas. Para entrar en el mood de esta celebración vamos a necesitar de una de estas camisas. Bueno, al fin me llevé esta. No era la que buscaba, pero bueno, es un día alegre, un día feliz. Necesitamos de colores vibrantes. La segunda cosa que vamos a necesitar es algo que me hará sentir un niño otra vez. Acá llegamos a esta tiendita, vamos a comprar una de estas pistolas. Me voy a llevar esta. Antes de entregarla, el señor va probando si funciona. Cuidado niños, que tengo la cámara. Acá ya se armó la pelea entre vecinos. Eso, ya tenemos arma. Kapung Krap. Ahora sí chicos, estamos listos para vivir estos 3 días de batallas. Temprano en la mañana se van alistando acá a las tiendas a lo largo de la carretera. Hay muchos puestos de comida, aun si la mayoría venden pistolas de agua. Acá estamos en uno de los lugares donde se concentrarán las celebraciones, una de las puertas más importantes del centro histórico de Chiang Mai, que se llama Tape Gate. En la primera parte del día hay programados conciertos de música local y sobre todo desfiles que rinden homenaje a iconografías y tradiciones locales de cientos de años, obviamente al ritmo de músicas tradicionales. En este desfile participan y se divierten absolutamente todos, incluso los propios monjes. Decenas de carrozas recorren las calles transportando sagradas estatuas de Buda mojadas por el agua lanzada por los presentes.
Con el paso de las horas, las calles alrededor del centro histórico de Chiang Mai comienzan a llenarse. Scooters, camionetas, tuk-tuks, cada medio de transporte se convierte en una lanzadora de agua móvil. Nosotros confiamos en las buenas viejas bicicletas. Ya. Después de unos pocos metros, Laura es la primera en caer víctima de un refrescante chorro de agua. Inmediatamente después, obviamente, me tocó a mí. That's cold. Unos tienen un agua helada, pero helada. Además se la están tomando desde el canal acá alrededor de la muralla de Chiang Mai. Esta agua está un asco, la verdad, un asco. Yo creo que si te mojas con esta agua mañana despierta con 2 cabezas o 4 piernas. Miren, acá están transportando hielo para enfriar el agua que te van a lanzar. Esta arcilla o talco que se aplica en las caras durante el Songkran se llama Din Sor Pong. Originalmente esta práctica proviene de una tradición antigua en la que se utilizaba este polvo de origen natural que a menudo se mezcla con agua perfumada para untar las estatuas de Buda y obtener bendiciones. Luego, para transmitir esas bendiciones, la gente se lo ponía en la cara unos a otros. Es un gesto de buena voluntad y de desear un año nuevo próspero. Aunque en la actualidad, con este ambiente festivo del Songkran, la gente se lo pone en la cara de manera más juguetona, su origen sigue siendo un acto simbólico de purificación y buena suerte. Por las calles solo hay espacio para la alegría y las sonrisas. He perdido la cuenta de las veces que la gente nos ha hecho sonreír con un saludo, deseándonos un feliz año y dándonos la bienvenida a Tailandia. Welcome to Thailand. That's cold. That's a big one. Esta me la tomé toda. It's cold. Me resfría. Oh my God.
Es literalmente una fiesta para todos, una oportunidad para que los más adultos vuelvan a ser niños por unos días, incluyendo Lau. Nadie la detenía, ni siquiera el hecho de que la pistola de agua se rompiera. Mírenla cómo se divierte haciendo trampas a los demás con agua helada. ¿Saben por qué amo todo esto? Porque se hace con mucho respeto. Aunque la celebración en las calles pueda parecer caótica y descontrolada, es fundamental entender que el Songkran se vive con el máximo respeto hacia los demás, manteniendo un ambiente de alegría, no de caos. La cortesía y la amabilidad prevalecen en todo momento. La verdadera esencia del festival es la unión, la diversión compartida y la buena voluntad. ¡Hasta la policía! ¡Hasta la policía! Happy Songkran, Sawadee Pimay! Oh, that's cold! Encontramos un amigo que nos dio un pasaje. ¿Se acuerda de nuestro amigo T? Hasta tenemos sillas. Está armando un cuarto. Ahora quiero ser yo la de la pick-up para todos. Sí, gracias. Esa es una mala idea. Es como decir a todos, miren, estoy acá. A mí me dieron esta. ¿Qué voy a hacer con esta? Matar los zancudos. ¡Oh! ¡Ay, marica!
camioneta la vida es mucho más cómoda. Bueno, eso sí, no llega Laura a molestarte. Un bonito collar de flores era el toque que le faltaba a mi ya de por sí sobrio outfit. Y no importa si el agua que te mojas es de dudosa procedencia, lo importante es siempre seguir disfrutando del día sin demasiadas preocupaciones. Ya basta. Espero que este viaje por el Songkran, desde sus profundas raíces espirituales hasta la explosión de alegría en las calles, te haya dado una nueva perspectiva de esta increíble festividad. Más allá de las batallas de agua y el ambiente festivo, recuerda que la verdadera esencia del Songkran es la purificación, el respeto por los mayores y la unión familiar. No olvides darle un me gusta a este video y suscribirte para que no te pierdas mis próximas aventuras. Bueno, mis amigos, esto sigue así por 3 días. Yo voy a seguir disfrutando. Sawadee Pimai a mis amigos de Tailandia y nosotros nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego.